Muy buenos días. Hoy, en el marco de una serie de intercambio de experiencias en torno a la internacionalización que hemos estado desarrollando junto a la Universidad de la Gran Colombia, la Universidad de Ibagué, la Universidad de Quindío. Esta es la tercera masterclass de 4 y en esta ocasión les contaré sobre una perspectiva de la internacionalización que hemos estado aplicando en la Universidad Católica de Temuco, que se llama Internacionalización de la Educación Superior para la Sociedad. Para poder introducirnos en esta perspectiva de la internacionalización, es importante definir unos conceptos previos, como por ejemplo la internacionalización misma, ¿no? En este sentido, la internacionalización se describe como un proceso permanente que está presente en todas las universidades por su naturaleza, que está constantemente interconectada con instituciones internacionales mediante sus académicos, ¿no? O los distintos actores que la componen. Tradicionalmente es entendida como relaciones internacionales, ¿cierto? Las relaciones que tienen dos actores de distintos países, en algunos casos los académicos, con las redes académicas, ¿cierto? Con las investigaciones, los papers, publicaciones, las redes, las distintas unidades que hacen intercambio de buenas prácticas, los convenios que se firman entre instituciones, los intercambios estudiantiles de pregrado, posgrado, las pasantías, asistencia a seminarios, entre otras actividades. En general, las relaciones bilaterales, ¿cierto?, entre dos universidades de diferentes países. Esta perspectiva de la internacionalización fue evolucionando y complejizándose con el tiempo. Por ejemplo, para ampliar el impacto de los beneficios de la internacionalización, se empezó a desarrollar una metodología llamada COIL, y a profundizar en una concepción de la internacionalización en casa o internacionalización al interior de la institución, que la idea era potenciar los beneficios de la internacionalización mediante cursos colaborativos online. Esto se profundizó mucho en la pandemia, obviamente, por las características del confinamiento que sucedió en ese entonces. Se potenciaron estos cursos colaborativos online en donde dos cursos de distintas universidades de distintos países se juntaban y trabajaban en conjunto en ese mismo sentido. A veces era una clase espejo, que era, en vez de un curso, solo una clase o dos en donde se juntan y colaboran, ¿no? Y todo esto se fue complejizando, esta perspectiva de la internacionalización, y esto profundizó la discusión sobre el por qué queremos internacionalizarnos, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la internacionalización? Y esta respuesta, por supuesto, es muy íntima respecto a cada institución. Depende mucho de los contextos y de la realidad regional de la institución, la realidad institucional, ¿cierto? Las fortalezas que tenga esta institución. Como por ejemplo en las distintas clases que abordan esta serie de masterclass. Por ejemplo, en la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia, expuso sobre emprendimiento global, ¿cierto? Que es una de sus fortalezas, trabajar en temáticas de emprendimiento, pero en este sentido, cómo se conectan los emprendimientos con el mundo o con el sentido de pertenecer a una sociedad global. La Universidad de Ibagué, por su parte, expuso sobre el fortalecimiento de competencias globales mediante prácticas internacionales. La Universidad de Quindío, el próximo viernes, expondrá sobre diplomacia pública y cooperación internacional para los territorios. En este sentido, a pesar de las diferentes visiones que surgen de las distintas realidades, se evidencia un aspecto en común que tiene que ver con que hoy en día es importante entenderse como una institución que está inserta en un territorio local, ¿cierto?, regional, nacional, pero también está inserta en un territorio internacional, en un espacio global. Entonces, es importante entender cuál es nuestra posición en el mundo como institución, desde nuestra realidad, cómo preparamos a nuestros estudiantes a enfrentar este contexto una vez que egresen, y cómo nos relacionamos con el entorno, entendiendo esta realidad institucional, esta realidad global. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Católica de Temuco tenemos un contexto local, nacional, ¿cierto? Por ejemplo, la Universidad de Temuco es una universidad regional ubicada al sur de Chile, es decir, no estamos en la capital del país, estamos en un territorio con alta presencia indígena del pueblo mapuche, estamos en un espacio geográfico particular con lagos, volcanes, actividades económicas particulares, ¿cierto? Acá en la Araucanía se desarrolla la industria forestal, la agronomía,
Entonces todo eso va determinando un poco nuestra identidad también. También estamos ubicados en Temuco, que es la capital de la región, ¿cierto? Eso implica que hay mucha migración de los entornos, los alrededores rurales, que migran hacia la capital regional para estudiar en nuestra universidad. Y en el contexto internacional es lo mismo. Por ejemplo, también tenemos particularidades. En primer lugar, somos una universidad chilena, estamos en ese marco normativo, estamos sujetos a los criterios de evaluación de la CNA, por ejemplo. Somos una universidad sudamericana, estamos en el sur de Latinoamérica, ¿cierto? Del continente americano. Somos una universidad latinoamericana, tenemos una identidad latinoamericana, hablamos español, somos una universidad hispanohablante, somos una universidad del sur global, ¿cierto? En el mundo estamos ubicados en el hemisferio sur, un mundo determinado, ¿cierto? Que en general los países llamados del primer mundo están todos al norte global. Somos una universidad católica, ¿cierto? Eso también nos determina a nivel internacional como a nivel local. Es decir, tenemos distintas características particulares y tenemos un espacio particular en función de estas características dentro de la sociedad global, que es importante tener en consideración, ¿cierto? Por esto, en función de nuestra realidad territorial e institucional, en base a nuestro sello, es que en la Universidad Católica de Temuco, desde el año 2021, fue aprobada la política de internacionalización institucional, que adoptamos una perspectiva de internacionalización de la educación superior para la sociedad, a raíz de esta política de internacionalización. Entonces, teniendo este contexto, ¿qué es la internacionalización de la educación superior para la sociedad? Bueno, la internacionalización de la educación superior para la sociedad, que llamamos IES, por su sigla en inglés, Internationalization of Higher Education for Society, su autor la define como la internacionalización que va más allá de la movilidad, ¿cierto? Se compromete activamente con los desafíos sociales globales, eso es lo clave, una perspectiva que se compromete con los desafíos sociales globales, ¿cierto? El autor propone como ejemplo el cambio climático y la xenofobia, que es evidente que son desafíos sociales globales, ¿cierto? Pero es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, los ODS, como más adelante, también son desafíos sociales globales. No sé, la corrupción, la interculturalidad. Y normalmente en la universidad el compromiso social se ha percibido en competencia con la internacionalización. Esto, por ejemplo, la vinculación con el medio se ve como un tema aparte a la internacionalización. En general, estas dos áreas, como que en la gestión, por buscar recursos, compiten por cuál es más importante. En esta perspectiva, se cruzan estas dos perspectivas, se unen, se superponen, complementándose mutuamente, ¿cierto? Y los IES, en este sentido, representan una forma de internacionalización centrada no en indicadores como la movilidad, el posicionamiento institucional en rankings, sino en el impacto social, ambiental y cultural de la universidad en su territorio, pero entendiéndose también como una universidad inserta en un territorio global. En este sentido, esta perspectiva permite utilizar la internacionalización como una herramienta para profundizar la responsabilidad social universitaria, entendida en un sentido amplio y transversal que atraviesa desde la gestión, la formación, la investigación y la vinculación con el medio. Desde esta mirada, la universidad se reconoce como un actor social transformador, comprometido con su entorno local y con su entorno global. De esta forma, la perspectiva IES nos permite construir una internacionalización con sentido público, justicia social, pertinencia territorial, alineada con nuestra misión como universidad pública del sur global y el diálogo con el mundo desde nuestra identidad. Bueno, ¿cómo hemos institucionalizado esta perspectiva en la Universidad Católica de Temuco? Porque es importante, ¿cierto?, que esto quede como una visión institucional, ¿cierto?, que no sean solo un par de actividades, ¿cierto?, que no sea solo un par de charlas, ¿cierto?, al respecto. Porque seguro que esta perspectiva o este tipo de acciones, hay muchos académicos, muchas unidades que sin saber realizan acciones o actividades bajo esta lógica, ¿cierto?
abordar problemáticas globales trabajando desde lo local. Sin embargo, en nuestra universidad lo institucionalizamos, por un lado a través de la política de internacionalización, que como les comenté, fue aprobada en el año 2021. Por otro lado, el Plan de Desarrollo Institucional 2030, que es un plan que determina ciertos logros que esperamos cumplir hacia el año 2030, y concretamente mediante un fondo interno para proyectos que se desarrollan bajo esta lógica, que nosotros bautizamos como el desafío de interacción, que ya voy a abordar más al respecto más adelante. Por un lado, la política de internacionalización tiene 5 ejes estratégicos. Uno es la internacionalización al interior de la institución, la internacionalización de la docencia en carreras técnicas y de pregrado, en programas de posgrado también y de educación continua. Por otro lado, la internacionalización de la investigación. Otro eje es la movilidad de la comunidad, es decir, ¿cierto? Movilidad, ¿cierto? Y el quinto eje es internacionalización de la educación superior para la sociedad. Esto es importante porque uno de los ejes de la internacionalización, bajo el documento La política de internacionalización de la Universidad Católica de Temuco, uno de los ejes es esta perspectiva, ¿cierto? O sea, que está como política. En la política se describe la internacionalización de la educación superior para la sociedad. Este eje se describe como: la presencia de la UCT debe ser significativa en el medio en que se encuentra. Bajo esta premisa, se debe propender a adaptar al medio local el conocimiento adquirido en el medio internacional con el objetivo de aportar a la solución de problemáticas locales y a su vez a los grandes retos globales. Este proceso también debe realizarse en el sentido inverso, o sea, desde su vocación regional, la UCT debe ser capaz de dar visibilidad a la realidad, a los contextos y problemáticas locales en un escenario internacional. Desde la academia existe la obligación de dar voz a las comunidades que se encuentran en el seno de la región en que ésta se inserta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo materializamos esta perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo la propiciamos que se materialice esta perspectiva? Desde el año 2021 hay un fondo concursable para financiar proyectos con esta lógica, que fueron bautizados, como le mencioné anteriormente, Desafío Interacción. Esa es como la línea de proyecto, que es un juego de palabras entre internacionalización, territorio y acción, ¿cierto? La lógica de estos proyectos es vincular un actor local con un colaborador internacional abordando una problemática local, idealmente relacionada con los ODS. Para dar cabida a la lógica IES en los proyectos, se les solicita una serie de requisitos como para que los proyectos que postulen tengan sentido y además apunten, como va a ver más adelante, a otras áreas de la internacionalización, como que sea una iniciativa compleja en su composición. Como por ejemplo, tiene que haber un académico, un actor internacional en realidad involucrado. Han sido en algunos casos ONG, en otros casos la mayoría académicos de universidades internacionales. Tiene que haber una organización local que esté vinculada. Tiene que haber una carta de compromiso, digamos, de la organización local con quienes vayan a trabajar el proyecto. Tiene que estar, tiene que incluir en el proyecto actividades en la universidad y en el territorio del actor local. ¿Sí? De esta forma también propiciamos la internacionalización de las organizaciones sociales locales. También la idea es que el colaborador internacional, cuando venga a terreno, también es parte de los requisitos que el colaborador internacional también tiene que ir a las actividades en el territorio local de la organización. Como les comentaba, la idea es propiciar la internacionalización de los actores locales. Y también es requisito que se vincule con algún objetivo de desarrollo sostenible el propósito de su proyecto. Este proyecto lo postulan los académicos o los profesionales de las distintas unidades. Son quienes postulan, quienes rellenan el formulario en el fondo y postulan.
Los criterios de evaluación son que tiene que tener pertinencia territorial e internacional, tiene que tener calidad el diseño del proyecto, es decir, tiene que tener sentido los objetivos con el presupuesto, con la planificación, tiene que tener un diseño concreto, un diseño medible además, un buen diseño, digamos. Tiene que contribuir al ODS y especificar de qué forma va a contribuir a ese ODS, y tiene que explicar también de qué forma el proyecto va a ser sostenible y cuál es el impacto esperado del mismo. Estos proyectos se han realizado una vez al año, desde el 2021, como les comentaba, y el financiamiento mínimo ha sido de 2,5 millones y el máximo de 3,5 millones, entre eso es lo que ronda el financiamiento. Algunos casos prácticos, por ejemplo, el 2022 fue el proyecto Traductores e Intérpretes en Lenguas Originarias. Este fue un proyecto adjudicado por el Departamento de Lenguas, que su colaborador internacional fue la Universidad Nacional de San Martín. Ese era como el colaborador formal. Vino una académica de la Universidad Nacional de San Martín. El problema local, es decir, global, local, era el acceso a la justicia de pueblos indígenas mediante traducción e interpretación. El actor local eran traductores e intérpretes de lenguas originarias y funcionarios judiciales del servicio público. Entonces la idea era que una académica argentina y una traductora del pueblo Com, que es del Chaco argentino, de ese lugar, visitaron la Araucanía e intercambiaron experiencias sobre legislación y normativa para la participación de traductores e intérpretes en instancias legales, avanzando en la reducción de desigualdades en el acceso a la justicia. Ese es el resumen del proyecto. Otros proyectos, por ejemplo, en el año 2023, un proyecto adjudicado por el Centro de Políticas Públicas, que se titulaba Protocolo Anticorrupción Municipal. Colaboró con la Universidad de Guadalajara como actor internacional y como actor local la Asociación de Municipalidades de la Araucanía. Y de esta forma desarrollaron en conjunto un protocolo de identificación y mitigación de riesgos de corrupción. Esto incluyó charlas, seminarios con funcionarios municipales, obviamente fueron al territorio a reuniones con municipalidades, los actores municipales vinieron a la universidad también a estos seminarios. Otro ejemplo, por ejemplo, es el proyecto Entre Cruce, que se lo adjudicó la carrera de oficios creativos, se vinculó internacionalmente con la Universidad del Rosario y localmente con una cooperativa de artesanas que trabajan cestería que se llama Taín Peumán. En este sentido, una docente y un artesano de la selva del Chocó colombiano, que ellos trabajan en la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario hay una facultad de creación, creo que se llama, en donde se vinculan con artesanos locales. Y en ese sentido viajó una docente y un artesano de la selva del Chocó colombiano que forman parte de la institución y realizaron un workshop durante una semana acá en la Araucanía. Hicieron clases en la universidad y también realizaron actividades en el espacio de esta cooperativa del Taín Peumán, en donde desarrollan esta cestería. Intercambiaron técnicas de cestería y bueno, fue un proyecto muy bonito. Se dieron cuenta de las peculiaridades de los materiales y de esta forma trabajaron también con la problemática global de la preservación de saberes ancestrales y la promoción de estos saberes. De esta forma, estos proyectos institucionalizan la perspectiva IES mediante elementos materiales concretos, permitiendo a la universidad incidir en desafíos sociales, culturales, ambientales y económicos a través del conocimiento aplicado, formación de conciencia global y trabajo colaborativo en redes internacionales. Como pueden apreciar, las temáticas son súper diversas. Bueno, son más de 15 proyectos que llevamos por los 20 este año. Y son temáticas muy diversas, porque obviamente las distintas facultades tienen distintos saberes que son todos, por supuesto, válidos, y nosotros no tenemos la facultad de determinar cuál
cuáles de esas problemáticas son más preponderantes que otras, ¿no? Ya para ir terminando, esta perspectiva tiene un impacto integrado en distintas dimensiones, como les mencionaba, es lo que buscamos. Por un lado, se desarrollan colaboraciones académicas globales, se desarrollan las relaciones internacionales, no es que se abandonen, ¿cierto? Siguen siendo importantes. Se fomenta la cooperación para el desarrollo, esta perspectiva de alianzas con impacto social. Se fomenta también la internacionalización en casa, ya que dentro de las bases se señala que en la evaluación de los proyectos se puntúa positivamente vincular a estudiantes de pregrado en los proyectos para que trabajen activamente. De esa forma, la internacionalización en casa se desarrolla también. La transferencia del conocimiento, ¿cierto? Una arista importante de las universidades también se desarrolla mediante estos proyectos. El impacto territorial, la vinculación con el medio, los vínculos locales globales, ¿cierto? Se internacionalizan las relaciones de los actores locales. Es decir, los impactos son variados y son mucho más, seguro que me estoy saltando. En síntesis, la relación entre lo que buscamos como institución y los proyectos IES es directa y profunda. La OCT busca transformar la sociedad de su territorio en diálogo con el mundo y para ello IES ofrece una vía estratégica que integra internacionalización con responsabilidad social universitaria, aportando pertinencia, impacto y sentido público a nuestra proyección global. Esa ha sido la presentación. Muchas gracias por su atención.